sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de ese momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, el programa pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho de familia, el derecho civil, el comercial, el derecho a la salud, entre otros. Usted puede marcar el 556-5804, 556-5804, nuestra línea de participación que dejamos a su alcance para que nos llame y nos cuente cuál es su caso. Con él hacemos trabajo pedagógico para que usted y otras personas puedan interpretar. 556-0854, 556-0854, nuestra línea de participación. Hoy queremos hablar, como siempre, de esos temas que le interesan a usted, cuando ha sido despojado flagrantemente de sus derechos, no solamente en materia de salud, sino también en materia laboral. Hoy, con la asistencia del amigo Einson Yantén, a quien le decimos que por favor nos cierre el micrófono para que podamos mejorar la calidad en la comunicación con nuestros televidentes. La dirección general de Rafael Ávila Rodríguez, y este quien les habla, Luis Ernelio, para llevarles a ustedes acá un poco de pedagogía, un poco de claridad en torno a los derechos. Hoy vamos a hablar de la sentencia T052 del año 2020, porque es una sentencia que entra a reforzar lo que ya se ha dicho en muchas otras en torno a lo que es la estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Tienen un fuero de estabilidad laboral reforzada, no pueden ser despedidos si no han cometido una de las faltas que establece el artículo o los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo Laboral. ¿A quiénes son los destinatarios de esta protección? Repito, las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Al respecto, el artículo 13 de la Constitución Política indica de manera textual la obligación que el Estado asume frente a las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Entiéndese por situación de debilidad manifiesta cuando están involucrados los derechos de una persona que está delicada de salud, está incapacitado, está delicado de salud, estar en un estado transitorio, una enfermedad que afecta la condición de salud de esa persona y que impide desempeñar o desarrollar sus actividades normales, no solo en el rol laboral, sino en el rol fisiológico, en eso que elementalmente todos conocemos. Entonces, la situación de debilidad manifiesta está definida en el artículo 13 de la Constitución Política y el Estado, en ese mismo artículo, se obliga a brindar una protección especial. Esta protección especial para muchos se entiende como una discriminación, pero una discriminación de carácter positivo, en donde se prefiere a esta persona por encima de las otras que, a pesar de estar, entre comillas, en igualdad de condiciones, hay que darle un trato preferencial. Por eso el mismo constituyente, en el año 1991, cuando asume ese papel protagónico de reformar la Constitución y que finalmente creó una nueva, derogando la del año 1886, lo que hace es cumplir con un mandato que le ha impartido, un mandato que le ha entregado
todo un pueblo. Y ese mandato, repito, el pueblo lo delegó directamente, no en esos políticos de turno que en ese momento eran la causa del problema, como ha pasado siempre en Colombia. La causa de muchos problemas sociales es por culpa de los políticos, de quienes nos dirigen. Pero para ese momento, en el año de 1990, cuando se selecciona a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo eligió a personas de carne y hueso para que fueran y construyeran ese texto maravilloso que se ha constituido la Constitución Política de Colombia. Entonces hoy vamos a hacer el énfasis en torno a esa sentencia, la T-052 del año 2020, y que hace mención a la protección o a la estabilidad laboral reforzada para una persona que ha sido diagnosticado con un tipo de patología. Pero antes tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Luz Pineda, Doña Luz Pineda, ¿nos está llamando de dónde? de aquí de la ciudad de Cali. ¿Y su inquietud cuál es, doña Luz? Vea, lo que pasa es que tengo una hermana la cual convivió con un señor 3 años. El señor falleció y pues él la tenía afiliada a la salud y todo eso. Él pagaba pensión y todo eso. Pero el problema es que ella, eso ya hace casi 4 años y ella no ha podido hacerse la pensión porque ella, según eso, mis papás no la registraron y ella no tiene registro civil. Y en las registradurías y en las notarías dicen que si ella no lleva la cédula de mi mamá no se puede registrar. Y hemos ido a varias registradurías y a varias notarías y ese es el inconveniente que tenemos. Entonces no sé si ella todavía podrá meter papeles o qué. Su hermana convivió con una persona durante varios años. De esa convivencia con esa persona durante varios años, él alcanzó a vincularla como beneficiaria en el sistema de salud. ¿Esa persona, cuando convivía con su hermana, ya era pensionado? No, él trabajaba en un ingenio. ¿Dentro de esa relación procrearon algún hijo? No, ellos vivieron solamente 3 años. Bueno. Cuando ellos estaban conviviendo fue que falleció el señor. Perfecto. Llevaban 3 años de estar conviviendo. Perfecto, pero recuerde que no necesitan ni 3 ni 4. Así no hayan vivido un día para concebir, no se requiere ni siquiera convivir. Con un encuentro casual da para poder procrear o tener hijos. Eso es lo que demanda la sociedad. Pero yo le preguntaba era si de pronto había algún tipo de procreación, de descendencia de esa pareja. Lo otro es, doña Luz Pineda, esa persona que usted dice que fallece hace algunos años, ¿tenía algún vínculo matrimonial con otra persona o tenía hijos con otra persona antes que conociera a su hermana o después? Él era viudo. Era viudo, es decir, que la esposa había fallecido. Sí, la esposa había fallecido. Perfecto, ¿y él cuánto hace falleció? ¿Él cuánto hace que falleció? Va a cumplir 4 años de fallecido ya. Va a cumplir 4 años. ¿Y su hermana se presentó a Colpensiones o nunca ha reclamado? Sí, ella se presentó, pero le pedían el registro civil de ella, pero pues ella lo ha pedido, pero resulta que mi mamá no tuvo cédula y mi mamá no registra en ningún papel. ¿Pero su hermana tampoco ha tenido cédula o tuvo cédula? No, mi hermana sí tiene cédula, pero le exigen el registro civil de ella. Perfecto, el registro civil de su hermana. ¿Y ya hicieron petición ante la registraduría? También se fue a la registraduría. ¿Y la registraduría no les ha dado respuesta o no les dio? No, que hay que llevar la cédula de mi mamá para ella poderse registrar. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Luz Pineda. Su pregunta es saber qué pueden hacer para que pueda ella obtener la pensión. Eso es la pregunta que usted formula. Sí, señor. Bueno, doña Luz, le vamos a pedir el favor que internamente le dé el número telefónico al amigo Edinson Yantén para ampliarle esta respuesta porque es extensa y el tiempo en televisión es muy corto. Entonces, por el interno, no cuelgue la llamada, dele el número telefónico a Edinson Yantén
y vamos a llamarle tan pronto termine el programa para ampliar un poquito. Entonces, para nuestros televidentes, la señora Luz Pineda nos dice que la hermana convivía con una persona bajo unión marital de hecho y que de esa unión, aunque no hubo descendencia, él la tenía como beneficiaria. Recordemos que sobre esto hay muchas tesis. Hubo una sentencia muy importante el año pasado por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero después la Corte Constitucional la revocó y era una sentencia que no pedía tiempos de convivencia cuando se trataba de pensión de sobreviviente, no pedía tiempos de convivencia, pero cuando era pensión o sustitución pensional, ahí sí era necesario acreditar el tiempo de convivencia entre la pareja. Sobre esto ya es de resorte de otro programa, porque ahorita la pregunta de doña Luz Pineda se centra en determinar si es posible que ella pueda obtener el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. ¿Por qué pensión de sobreviviente? Porque ha fallecido un afiliado, no un pensionado. Si el que falleció era un pensionado, estaríamos hablando de una sustitución pensional. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Aquí porque hay que acreditar el agotamiento de la vía gobernativa. Pero no es cierto que para uno ser beneficiario de la pensión de una persona que ha fallecido se requiera llevar el registro civil. Esto es para agotar el procedimiento que se está haciendo ante Colpensiones. Es decir, no puede, y en eso es claro la Constitución y las normas en indicar que la ritualidad no puede estar por encima de los derechos sustantivos. Aquí tenemos un derecho sustantivo. ¿Cuál? El derecho a la pensión, que es un derecho, además, fundamental. No es solamente un derecho sustantivo, sino que además tiene un rango constitucional, como lo ha determinado la Corte en sus diversas sentencias. Pero ese derecho sustantivo que está consagrado allí en el artículo 47 de la Ley 100 del 93 indica quiénes son beneficiarios. Su hermana puede acreditar esa condición de beneficiaria, es factible que acredite esa condición de beneficiaria. El problema radica en que ella va a reclamar a Colpensiones. Colpensiones le dice: usted debe traer necesariamente su registro civil. ¿Para qué se pide el registro civil? Para Colpensiones salir de la duda, a lo mejor, a ver si su hermana era casada o no era casada. Pero esa ritualidad de exigir un registro civil no puede dejar de lado a un derecho sustancial que es el reconocimiento de la pensión. Por eso, Colpensiones no puede obstaculizar el acceso a un derecho y hay que actuar. Hay que actuar mediante derechos de petición. Primero, no sé si ya lo hicieron, usted me decía, es factible, ya fuimos a la registraduría, pero hay que invocarle un derecho de petición a la registraduría donde se explique la situación que ha ocurrido con su hermana, manifestándole que ha fallecido su compañero permanente, que ese compañero permanente la tenía vinculada al sistema de seguridad social y que al estar vinculada al sistema de seguridad social es una de las pruebas inequívocas que conducen a pensar que era la compañera permanente. Y que esa compañera permanente supérstite es la que tiene la vocación para reclamar la pensión de sobreviviente. Entonces, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ya usted está diciendo, van más de 4 años. Recordemos que sobre ese tiempo aplica el fenómeno de la prescripción, que es el fin último, ¿de quién? De la entidad pensional. Porque entre más trabas pongan, entre más obstáculos le pongan a la persona para acceder a sus derechos, finalmente salen ganando ellos. Aquí estamos en la sociedad colombiana, en el país del Sagrado Corazón de Jesús, y las personas, por lo general, no tienen la diligencia. Primero, carecen del conocimiento para indicar si son o no merecedores de tal derecho. No lo tienen. Poco consultan a sus abogados de confianza, porque primero van a consultar al carnicero, a la señora que vende las arepas en la esquina, al señor que vende la legumbre. No es que ellos no sepan, lo que pasa es que, como dice el refrán, zapatero a tu zapato. Si vamos a preguntarle al señor que vende la carne, es un experto en eso, en el tipo de carne, en el experto, en la calidad de la carne.
pero el tema pensional no se lo podemos ir a averiguar al señor de la carnicería. Hay que ir donde su abogado de confianza y cerciórese que ese abogado de confianza sea experto en ese tema, porque son muchísimos los temas del derecho. Pero en este caso, donde estamos hablando del fallecimiento de una persona que está afiliada y que dejó una compañera permanente supérstite, hay que acudir donde el abogado y que sea experto en el tema de las pensiones. Luego, doña Luz Pineda, el primer procedimiento que ustedes deben hacer es invocar la petición, pero no una petición simplemente indicando que le entreguen el registro civil. Deben redactar paso a paso qué ha ocurrido, ojo, paso a paso, qué es lo que ha ocurrido con esa persona que ha fallecido, con su hermana que no tiene el registro civil. Es una persona que nació, presumo, después de los años 38, que es cuando se empezó a exigir el registro civil de nacimiento, porque antes era con la partida de bautismo, pero desde que se creó el registro nacional, el registro de los actos, eso por allá de la oficina de registro en el año 1938 aproximadamente, toda persona que haya nacido después de esa fecha debe acreditar su nacimiento con el registro civil como el documento base. Antes recordemos que esa función estaba en cabeza de los clérigos o de los curas. Los clérigos o curas eran los que tenían la facultad de poder determinar o establecer el nacimiento de esa persona, y por eso se expedía la famosa partida de bautismo. Era una función, repito, que cumplía la Iglesia Católica. Con la creación del Estado Civil de las personas, entonces esa función dejó de estar en manos de la Iglesia y pasó a ser una responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luego, ¿para qué sirve el registro civil? Pues bien, para acreditar un grado de parentesco, una familiaridad, en este caso su hermana, para demostrar que es hija de su mamá, que es hija de su papá, pero eso no le interesa a Colpensiones. Colpensiones lo que debe exigir para demostrar es la declaración extrajuicio, que acredite la convivencia entre el causante y sus beneficiarios. Eso con una simple declaración extrajuicio. De hecho, recuerden ustedes que no basta con que la persona demuestre que tiene un vínculo matrimonial vigente. Más importante para Colpensiones y para el juez de la República no es tanto el vínculo matrimonial, sino que además de ese vínculo matrimonial debe acreditarse que se estaba conviviendo con esa persona en los últimos años antes de su fallecimiento. Ese debe ser requisito sine qua non, pero Colpensiones, conocedora, y si le dan papaya, digamos, a la entidad, diciendo que carecen de registro civil, más tercos van a ser, más obstáculos van a poner, porque les interesa que se prolongue. Lleva 4 años. De esos 4 años, si no se ha radicado una petición, ya se perdió un primer año. Un primer año que fácilmente son 12 millones de pesos o más. Mal contados son 12, 13, 15 millones de pesos. Mal contados. Y si usted va nuevamente de manera verbal a solicitarle, tenga la certeza que ahí se van a mantener y no van a reconocer. Y esto es lo que establece uno de los principios generales del derecho. Hay que tener una primacía del derecho sustantivo sobre el derecho ritual o procesal, de tal suerte que la exigencia de un documento, que en este caso el registro civil no es un documento que va a demostrar las exigencias que indica el artículo 47 de la Ley 100, modificado por la Ley 797. No va a demostrarlo. Por eso, doña Luz Pineda, desde ya la convocamos a que acuda ante su abogado de confianza. No sé si ya están trabajando con abogado, si no le están haciendo, acudan donde ese abogado de confianza para que sea él quien les oriente. A veces usted dice, no voy a pagarle la consulta al abogado, que son 80,000, 100,000, 200,000 pesos, no lo voy a pagar. Pero mire, por no pagar una consulta o por no ir a donde ese abogado de confianza, han perdido cerca de 15 o 20 millones de pesos hasta hoy. Ahí está, tiene que hacer la ponderación, si vale la pena acudir ante el profesional del derecho de su confianza para que le oriente de manera idónea y profesional,
o si usted mantiene distante esos abogados y trata de hacer las cosas por sus propias manos. En nuestra oficina siempre decimos que muchos trámites los puede hacer la persona, pero si usted no es experto en el tema, lo mejor es que acuda donde ese abogado de confianza para que evite que las entidades lo despojen a usted del derecho, como está ocurriendo en esta ocasión. Doña Luz, muchas gracias por comunicarse con nosotros. No se olvide elevar derecho de petición, preferiblemente narrando ampliamente la situación ocurrida, la carencia del registro civil, y con eso usted puede acreditar ante Colpensiones una petición. Si no se lo reciben, usted busque la forma de enviarlo por correo certificado, por la oficina virtual, cualquiera de esos. ¿Para qué? Para que ellos respondan negando la pensión y usted acuda a instancia judicial. Porque si esa misma situación, si ese mismo derecho se estuviera reclamando ante una entidad de carácter privado, como son los fondos de pensiones que integran el RAIS o régimen de ahorro individual con solidaridad, esta demanda se había presentado, porque ante las entidades privadas no hay que acreditar el requisito de procedibilidad, como lo es el agotamiento de la vía gubernativa, como ocurre efectivamente cuando se trata de demandar a una entidad del Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 6 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, de manera textual, indica que previo a la demanda, para poder ser admitida en un despacho y evitar que sea rechazada, es necesario invocar la petición previa ante la entidad. Y esa petición previa es lo que se conoce como agotamiento de la vía gubernativa, porque sin ese requisito la demanda corre riesgo de ser rechazada por el juez. Ahora bien, ahí viene el problema: no tengo el registro civil, entonces voy a la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque para su hermana poder cedularse, ojo, para que les pidieran esa cédula, debió ella presentar un registro civil ante esa entidad, o hacer otro tipo de gestiones: dónde nació, cuándo nació, e ir a la vereda, al municipio, al corregimiento, y buscar la forma que se pueda demostrar con un registro civil la condición de hija de sus padres y cumplir con ese capricho que establece Colpensiones. Con esto consideramos que ha habido amplia información para la señora Luz Pineda y nos enrutamos nuevamente a hablar del tema con el que habíamos iniciado, que es la estabilidad laboral reforzada para personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. No todo el que está en situación de debilidad manifiesta tiene estabilidad laboral reforzada, y no toda estabilidad laboral reforzada significa estar en situación de debilidad manifiesta. Por ejemplo, el que está en un sindicato no está en situación de debilidad manifiesta, está protegido, sí, pero no tiene un problema de salud, está en igualdad de condiciones que los demás. El problema es que puede ser objeto de una persecución por parte del empleador, y por eso se le asigna un fuero conforme a los artículos 406, 405 Código Sustantivo Laboral. Ahora bien, si vamos a trabajar con una persona que está en situación de debilidad manifiesta, decíamos que la situación de debilidad manifiesta se presenta primero porque la persona se encuentra delicada de salud, está en un tratamiento médico y esa persona no puede ser despedido. Dos, porque sea un adulto mayor o porque sea un niño. En cualquiera de esas condiciones hay una debilidad manifiesta. Repito, para la Corte Constitucional, una persona se encuentra en situación de debilidad manifiesta cuando está afectada su salud por algún tipo de enfermedad, por algún tipo de accidente, no importa si es de origen común o si es de origen laboral. Lo importante es que está afectando su condición de salud. Dos, está en situación de debilidad una persona cuando es un adulto mayor o cuando es un niño. Aquí no importa. Lo importante es que es un niño y tiene prelación frente a los demás. Y tercer caso de situación de debilidad manifiesta es cuando una persona, independientemente que sea mujer, niño, hombre, adulto o el que sea, carece de recursos para su propio sustento.
para brindarse una vida digna. Eso es aquella persona que no tiene ni siquiera un mínimo vital móvil. Esa persona se encuentra en estado de debilidad manifiesta y el Estado, repito, se obliga a brindarle una protección especial. En este orden, entonces, consideramos, según las voces de la sentencia T052 del año 2020, en donde una mujer trabajadora vinculada a través de una empresa de aseo con una unidad residencial, en donde ella hacía sus aseos, tiene lamentablemente un accidente de trabajo, un accidente común. Ese accidente entra a incapacitarla a ella por cerca de 120 días, 102 días aproximadamente. Ella, al regresar a su trabajo y terminar las incapacidades, se presenta ante el empleador. Y el empleador, un día después de haberse reincorporado, procede a darle por terminado su contrato de trabajo cuando la persona aún se encontraba en pleno tratamiento médico. Usted, señor empleador, recuerde, cuando una persona está en tratamiento médico, usted no puede despedirla, porque esa persona tiene un fuero de estabilidad laboral reforzada. Así lo establece la Ley 361 del año 1997, la Ley 361, conocida también como Ley Klopatowski. Lo que busca es eso, que a las personas no las discriminen por su condición de salud, por su situación de discapacidad en la que se encuentre, que esa persona se le trate aún más con una mayor protección que al que goza de una plena salud. Por eso esta sentencia que estamos analizando en el día de hoy, la T052 del 2020, de la cual vamos a seguir ampliándoles información, es muy importante que usted la lea, que usted la conozca, para que aprenda a defender sus derechos, no necesariamente con la aquiescencia o la orientación del abogado, sino directamente usted lo puede hacer. Vamos con Televidente en Línea y ya retomamos con el tema del día, la sentencia T052 del año 2020. Buenas tardes. Buenas tardes. Vea, para hacerle una consulta. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Nora. Doña Nora, ¿de dónde nos llama? De aquí del barrio Ciudad Córdoba. Del barrio Ciudad Córdoba. Bueno, doña Nora, cuéntenos. Vea, yo hacerle una consulta. Tengo una hermana que vive en España. Sí. Pero ella cotizó aquí en Colombia, en Colpensiones. Entonces yo era para hacerle una pregunta. Si lo que ella cotizó aquí le sirve para España. Doña Nora, ¿qué edad tiene su hermana? Tiene 61 años. 61 años. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en España? Ya lleva como, ¿qué le digo? ¿Cuánto lleva ella? Ya como 20 y pico de años viviendo ahí. 20 y pico de años. ¿Ese pico son cuántos? ¿29 o 21 años? Alfonso, ¿cuánto más o menos lleva? Yo creo que unos 25 años. Bueno, 25 años lleva cotizando en España. ¿Y cuánto tiempo cotizó aquí, doña Nora? Eso no sé decirle. Bueno, pero tranquila, doña Nora. Ella trabajó aquí, ella cotizaba. Perfecto, pero no recuerda cuánto tiempo trabajó aquí. No. Perfecto. Su pregunta es saber si el tiempo que ha cotizado en España y el tiempo que ha cotizado en Colombia es posible unirlo para reconocimiento de una pensión. Eso sí. Bueno, doña Nora, no hay problema. Puede ahora sí subirle el volumen al televisor, que lo tenía por allá encendido, tomar atenta nota para que le diga a su hermana, o en su defecto dígale a su hermana que ahí en YouTube está Tablero Jurídico, ahí están los teléfonos para que ella pueda directamente hacer la consulta. No necesita conectarse directamente al programa. Recuerde que puede hacerlo en directo, como está ocurriendo hoy, en vivo y en directo esta presentación, o lo puede hacer también con los programas que ya se encuentran allí en YouTube, ya pregrabados. Usted lo que hace es buscar Tablero Jurídico, allí están los números de contacto, le dice a su hermana que se comunique con nosotros, que nos amplíe más, porque mire, le hicimos 2 preguntas y en ambas preguntas la corchamos.
Entonces necesitamos tener una información clara y precisa. Sin embargo, esto no es obstáculo para que a usted, doña Nora, no le podamos dar una orientación y usted pueda informarle a su hermana sobre la posibilidad de pensionarse con los tiempos en España y los tiempos cotizados en Colombia. Frente a la pregunta que usted nos formula, es cierto, existe un convenio interestatal entre España y Colombia en materia de seguridad social, en donde los tiempos que sean cotizados en Colombia sirven para reconocimiento de una pensión en España, o los tiempos cotizados en España sirven para reconocimiento de una pensión en Colombia. Si su hermana va a pensionar, está interesada en pensionarse, debe ella obtener la certificación de los tiempos cotizados en España y obtenemos aquí en Colombia la historia laboral. Recuerde, no importa hoy en día con la globalización, hoy en día a través de los medios virtuales, en cualquier parte del mundo donde ella esté, ella puede generar su historia laboral y comparar cuántas semanas tiene en Colombia. Eso lo puede hacer ella desde España y enviársela por correo a usted o al abogado que hayan seleccionado para que les oriente en este caso. Entonces, le reitero, los tiempos cotizados en España y los tiempos cotizados en Colombia se pueden unir y con eso se puede obtener reconocimiento de la pensión. No se olvide que su hermana se pensiona a los 57 años, ya tiene 61 años y con esto ocurre como la pregunta anterior, está perdiendo derechos, está perdiendo dineros. Es mejor que se pensione en Colombia con 57 años porque hasta donde entendemos en España se pensionan con 65 años o más. Entonces aquí en Colombia ya tiene el derecho. ¿Cuál es la diferencia? Dependiendo del proyecto de vida que tenga su hermana. Si su hermana tiene un proyecto de vida para radicarse definitivamente en Colombia, en su condición ya de adulta mayor, en pocos años, entonces se va a pensionar en Colombia. Pero si el proyecto de vida de su hermana es quedarse viviendo en España, y la aplaudo y la felicito, porque mientras existan este tipo de gobernantes en Colombia, todo el que se pueda ir, todo el que se pueda quedar, mucho mejor. Que se quede por fuera. A nadie mandamos a que tenga que huir de su país, pero con las condiciones de inseguridad, con las condiciones de gobernabilidad, con esas personas que nos han gobernado a nosotros durante todo eso tiempo y que no eran sino miseria, no eran sino pobreza, el que pueda irse, váyase. Y si se ubicó por fuera, quédese, no regrese, porque aquí no va a encontrar las oportunidades que se encuentran en otras naciones. Y no lo estamos echando de su casa, porque no hay nada mejor que uno nacer, criarse y morir al lado de los de uno, con la gente que lo vio nacer, que lo vio crecer, con la gente que uno ha compartido toda la vida. Pero si aquí en Colombia no se puede tener esa garantía de un trabajo digno, de una vida con seguridad, que no lo roben a uno en la esquina, que estos políticos no se roben los recursos que nosotros aportamos, mientras eso suceda, repito, el que se pueda ir, que se vaya. Por eso, doña Nora, hay que hablar con su hermana, porque si el proyecto de vida, de vejez de su hermana es quedarse aquí en Colombia o radicarse en Colombia, pues maravilloso, se pensiona en Colombia. Pero si el proyecto de vida de ella es quedarse ya en España, en Europa, viviendo plácidamente, tranquilamente, sin tener que soportarse esta clase política, entonces es mejor que ella obtenga la pensión. Allá le van a pagar en euros. Allá le van a pagar en euros, aquí en Colombia le van a pagar en pesos. Lo que pasa es que allá gasta en euro también, no gasta en pesos. Entonces esa platica que venga en España puede servir para gastarla aquí. Aquí le va a rendir muchísimo. El problema es que aquí va a tener la inseguridad, va a tener que soportarse estos gobiernos de cafres, de bandidos, que no hacen sino robarse los recursos del Estado. Y consiguen gente en las altas esferas de la justicia que los acolitan, los protegen, los apadrinan y siempre salen totalmente ilesos. Nunca hay una sentencia ejemplar para estos bandidos. Por eso siguen apoderándose cada día más, están en casa por cárcel y de ahí salen a delinquir y siguen, ¿en dónde? En las grandes esferas del Estado. Como ocurrió ahorita con
el famoso contrato de la ministra de la Telecomunicación, ministra de las TIC. Bueno, miremos entonces, para que avancemos más bien en estos temas del derecho y no nos metamos en esas arenas movedizas que pueden traernos algunas consecuencias. Entonces, doña Nora, está claro entonces que usted debe decirle a su hermana que nos llame, los teléfonos están allí en pantalla, que nos escriba, nosotros le vamos a devolver la llamada y vamos a indicarle qué sucede al respecto. No se olviden, estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que lo orienta en torno a sus derechos. Hoy, hablando un poco acerca de una sentencia muy importante, como muchas de las que expide la Corte Constitucional, y es la T-052 del año 2020, en la cual se está protegiendo a una persona o a dos personas que, estando en situación de debilidad manifiesta, fueron despedidos por el empleador. Y entonces les decía que en ese caso la señora se desempeña como trabajadora de oficios varios, haciendo aseo en una unidad residencial, no directamente en la nómina de la unidad residencial, sino con una empresa de aseo que a su vez realizó un contrato comercial con la unidad para realizarle o para elaborar toda la parte del aseo y mantenimiento a las zonas comunes de la unidad. La señora se enferma o tiene un accidente, es incapacitada durante más de 3 meses. Cuando se reincorpora de esa incapacidad, llega a su trabajo, lo hace el primer día y al otro día la despiden. ¿Y cómo la despiden? Sin cumplir con lo que establece el artículo 26 de la ley 361 del 97. Allí de manera textual se indica que cuando una persona está en tratamiento médico, ojo, esa persona se encuentra en situación de debilidad manifiesta. Hay una tesis de la Corte Constitucional y una tesis de la Corte Suprema de Justicia. Para la Corte Suprema de Justicia, la debilidad manifiesta está en 3 aspectos, y es cuando la persona tiene una calificación moderada, cuando tiene una calificación de pérdida de capacidad laboral severa, o cuando la pérdida de capacidad laboral es profunda. Ese es el argumento de la Corte Suprema de Justicia, sala laboral. Entonces la Corte dice que si la pérdida de capacidad laboral es severa o es moderada, entonces no hay lugar a la protección constitucional. Para la Corte Suprema de Justicia vale la protección siempre y cuando la persona tenga una calificación profunda, es decir, que vaya más allá del 25% de pérdida de capacidad laboral. Y en ese caso amerita una protección, amerita una aplicación del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, en armonía con el artículo 53 de la misma disposición. Ahora bien, ¿qué ocurrió en ese evento? Pues la señora la despiden, no agotan el requisito previo, que es acudir ante el inspector del trabajo, como lo indica la ley y la jurisprudencia, para que le levanten el fuero. Lo primero que el empleador debe cerciorarse es que la persona a quien va a terminarle el contrato, que la persona de la cual va a prescindir de sus servicios, esté en óptimas condiciones. No importa que haya estado incapacitado tiempo atrás, pero si ya pasó su incapacidad y ya la persona está bien, ahora sí puede proceder a despedirlo. Pero no es posible que la persona se reincorpore cuando ese trabajador vuelve a su lugar de labores. No necesariamente hay que pensar en sacarlo, porque es posible que no esté 100% bien. Lo han mandado a reintegrarse con restricciones o reubicación, y si está restringido o está reubicado, es una persona que está en un proceso de convalecencia, porque el médico ha considerado que requiere un tipo de labores más livianas mientras está 100%. Entonces, no por el hecho de reincorporarse después de una prolongada incapacidad, significa que la persona está 100% bien y que amerita el despido o la terminación de su contrato de trabajo. Porque esto fue lo que exactamente hizo la empresa, proceder a despedirla a petición de la unidad residencial que se servía o se beneficiaba de los servicios, de la mano de obra de la trabajadora. La despiden
ella invoca su derecho de petición solicitando que la reintegren porque está en situación de debilidad manifiesta, le niegan el derecho, acude a instancias judiciales. ¿Ante quién? Ante el juez constitucional. Entonces ella va ante ese juez constitucional, le narra su situación para que le protejan el derecho fundamental al mínimo vital móvil, para que le protejan el derecho fundamental a la salud, artículo 49, al mínimo vital móvil, artículo 53, para que le protejan el derecho a la igualdad, artículo 13, entre otros. Pero resulta que el juez le niega a ella esa protección. El juez constitucional considera que ella tiene otro mecanismo judicial de defensa. ¿Para qué? Para poder invocar una protección a través de un proceso ordinario laboral. Pero conociendo la justicia ordinaria en Colombia, no porque quieran, sino porque este es un país en donde la gente se acostumbró a desconocer derecho, a violar derechos, y la violación de derechos conlleva que el ciudadano acuda a instancias judiciales, entonces los despachos se mantienen congestionados. Y entonces una persona que está siendo violentado en sus derechos, una persona que está en situación de debilidad manifiesta, invoca un proceso ordinario laboral para que le protejan un derecho como el mínimo vital móvil, como el derecho a la salud. Cuando esa persona se vaya a notificar o cuando se emita una sentencia, conociendo las instancias que debe recorrer, hace mucho tiempo lo sepultaron. Por eso hoy las personas han encontrado en la acción de tutela un mecanismo idóneo y expedito para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, tal como reza en el artículo 86 de la Constitución Política, que fue reglamentado por el decreto 2591 del 91 y modificado por el decreto 306 del 2002 y por el reciente decreto que fue el 1352 del año 2000. Con esos decretos se modificó la acción de tutela, pero esa tutela no procede en todos los aspectos. Por eso decíamos hace unos momentos que es un mecanismo de protección inmediata. Es la inmediatez lo que conlleva el juez constitucional y la carencia de otro procedimiento expedito por parte de la persona que siente conculcados sus derechos, es decir, de esa víctima. Esa víctima no tiene, digamos, la paciencia, el tiempo para esperar a que un proceso ordinario laboral, que puede demorarse 1 año, 2 años, 3 años, 10 años o más, le diga que tiene la razón, porque quizás ya de nada sirve. Como cuando las EPS le programan la cirugía a esa persona que durante muchos meses o quizás años estuvo necesitando que le entregaran la intervención quirúrgica, los medicamentos o cualquier otro elemento, y cuando ya le dicen venga por él, ya la persona lleva tiempo de haberlo sepultado. Aquí en la tutela puede suceder algo similar, es decir, que la persona, ojo, la persona puede valerse de la acción constitucional para que le protejan ese derecho, así sea de manera transitoria, como suele ocurrir que una persona invoca el derecho, el juez se cura en salud diciendo se lo voy a proteger por un tiempo determinado, mientras usted accede a la justicia ordinaria laboral y que sea un juez especializado en el tema objeto de controversia quien imparta una sentencia indicando si hay lugar o no a la protección. Entonces, en la sentencia T052 del 2020, el juez en primera instancia considera que no, niega el derecho. La afectada con el fallo, ¿qué es lo que hace? Lo que debe hacer cualquier ciudadano, cualquier persona que se sienta insatisfechos con una sentencia de esa naturaleza. ¿Y qué debe hacer? Pues impugnar. La tutela da la opción de que se pueda impugnar el fallo. Impugnar el fallo es manifestar abiertamente su desacuerdo con la decisión que ha tomado el juez de no protegerle el derecho y enviándolo o remitiéndolo a la jurisdicción ordinaria. Esa impugnación la va a conocer el superior jerárquico, porque los jueces tienen una clasificación jerárquica y va ante el juez que en rango de clasificación está por encima de ese que conoció el fallo inicial o que ventiló el fallo inicial. Hecha esta aclaración, entonces, las personas, ¿qué es lo que esperan? Que el juez revoque, pero el juez en este caso no revocó el fallo, antes por el contrario, lo confirmó. Y después de que el juez confirme el fallo,
Aparentemente la persona cree que tiene todo perdido, pero no es cierto. Es posible que la persona pueda acudir con otra instancia judicial, y esa instancia judicial es lo que se denomina el principio de insistencia, contenido en el decreto 2591 del 91. Principio de insistencia, es decir, que si usted ha presentado una acción de tutela en una primera instancia, le han fallado de manera negativa, usted impugna, se va ante el juez jerárquicamente superior, y ese juez lo que hace es confirmar el fallo del juez de primera instancia. Entonces usted tiene una lucecita ahí que se llama principio de insistencia para que le solicite al procurador y a los magistrados de la alta corte, en este caso la Corte Constitucional, que conforme al artículo 241 de la Constitución Política puedan revisar ese fallo, porque normalmente los fallos de tutela no van todos a la Corte Constitucional para su revisión eventual. Los fallos se pueden archivar o se seleccionan algunos para remitirlos a la Corte Constitucional. Y esta entidad, esta corporación administradora de justicia en el rango constitucional, es la que va a determinar si al fin y al cabo esos jueces que fallaron en primera instancia, ese juez que en segunda instancia confirmó ese fallo, va a determinar la Corte si tienen o no la razón. El problema es que las personas no saben que si una sentencia o un fallo de tutela le es adverso en primera instancia, lo puede impugnar, y si es confirmado por el superior, también puede insistir en que sea revisado por la Corte Constitucional. Esta es una orientación para todas aquellas personas que cuando invocan una tutela la pierden, se dan por vencidos, dicen ya, el juez dijo que no había nada que hacer, y ni siquiera se atreven a impugnar. Es cierto que tienen la opción de una revisión extraordinaria por parte de la Corte, pero acabé de decirlo también que no todas las sentencias, van una parte, pero muy ínfima de sentencias de tutela a la última instancia, que es la Corte Constitucional, como máximo órgano, como máximo intérprete de la Constitución, la que en materia de protección de derechos fundamentales tiene la razón. Por eso, si a usted le niegan un derecho en cualquiera de esas instancias, un derecho fundamental, y se lo niegan vía tutela en cualquiera de las instancias, usted no se olvide de insistir para que ese expediente llegue hasta la Corte Constitucional, porque es allí donde le van a hacer el santo y seña, es allí donde le van a echar la bendición y a decir si hay o no lugar a que ese derecho se pueda proteger. Esto para aquellas personas que son incrédulas, para aquellas personas que consideran que perdí y ya no hay nada que hacer. No, insista y llegue hasta la última instancia, porque en la tutela que estamos analizando hoy, la T052 del año 2020, esa persona, por fuerte, le seleccionaron su tutela, la Corte la revisó y ordenó que reincorporaran a esa mujer que había sido despedida injustamente del trabajo, encontrándose en situación de debilidad manifiesta, y ordenó lo que siempre sucede o debe suceder: a la Corte no le da miedo condenar a la parte que funge como victimario, y ese victimario es la empresa para la cual trabajaba la señora. Por eso la condenaron a pagarle todos los salarios desde el momento en que la despidieron hasta que la reincorporen. Por supuesto, allí hay una continuidad, hay que extender el contrato sin solución de continuidad. Allí se determinó por parte de la Corte, ordenando entonces, como consecuencia de esto, que además de los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que estuvo por fuera, debían reconocerle las prestaciones sociales, todas sus prestaciones sociales, los aportes al sistema de seguridad social, y además, como para ponerle el moño y dar una sanción ejemplar, fueron condenados a reconocerle y pagarles la sanción que establece el artículo 26 de la ley 361 del año 1997. Es decir, condenada a la empresa a pagar 6 meses de salario o 180 días como sanción por haberla despedido sin el agotamiento del requisito de procedibilidad para despedirla, y es acudir ante el inspector del trabajo. Pues bien, nos dice por el interno que el tiempo se nos acaba.
pero este es Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos. A todos ustedes los que se comunicaron con nosotros, a doña Luz Pineda, a doña Nora y a las demás personas que estuvieron allí al pie de su televisor, pero que no tuvieron, digamos, la oportunidad de comunicarse con nosotros, muchas gracias por observarnos. Los invitamos a compartir este espacio a través de las redes sociales con sus amigos para que llamen y obtengan respuestas sin tener que pagar. Aquí, como suele hacerse en Tablero Jurídico, respuestas idóneas, especializadas en el campo del derecho laboral y de la seguridad social. Muchas gracias a todos, les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.